Bueno, bendito es el nombre del Señor, amén. Para eso nos ha creado Dios, ¿no? Para alabar las riquezas de su gloria. Amén. Esa es la función que podríamos hacer bien. Que muchos diríamos que no tenemos una voz para cantarle a Dios, ¿no? Pero la adoración al nombre de Dios no se resume solamente en cantar, amén. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo Samuel a Saúl? Que Dios se deleitaba no solo en los sacrificios, sino en la obediencia, amén. Esa es la verdadera adoración a Dios. Todo tiene que ver con esto, amén. ¿Quién es un hijo de Dios? El que le obedece, ¿cierto? ¿Sobre quién se manifiesta Dios? Un discípulo le decía al Señor Jesucristo, ¿cómo es que te vas a manifestar a todos, a nosotros y no a los otros? El Señor que dice, si ustedes guardan mis mandamientos, yo voy a venir y voy a morar con ustedes y en ustedes. Y no solamente Jesús, sino el Espíritu Santo y el Padre. Amén. A veces, no sé si en su vida cristiana le ha pasado, que usted quiere conocer a Dios porque ya ha leído mucha Biblia, porque ya ha tenido muchas predicaciones. Pero usted necesita esa experiencia, sea para salir de dudas o sea el anhelo de conocer a Dios. Tiene que pasar. Amén. El Señor dice que son bienaventurados los que creen sin ver. Pero el anhelo de nuestro corazón debe ser verlo. Amén. Verlo. Existe la posibilidad. Cuando Moisés quería ver a Dios, él se lo pidió, ¿cierto? Y Dios, ¿qué le dijo? No me ha visto Dios, no me ha visto hombre alguno y ha vivido. Pero el Señor nos dice que a través de su sacrificio tenemos libre entrada al trono de la gracia. Hay una esperanza de poder verlo. Amén. Mientras tanto, tenemos que alimentarnos de sus características, de su forma de ser, de su forma de actuar, del mensaje que él trajo, de cómo podemos ver a Dios en Jesucristo. La palabra dice que toda la plenitud de Dios está en la faz de Jesucristo. Si usted quiere conocer a Dios, necesita conocer a Jesús. Amén. Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de él. Amén. Vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo 19, 16. Yo sé que muchos hemos leído esto y muchas veces tal vez no han predicado lo mismo sobre este pasaje, pero la palabra de Dios tiene una amplitud impresionante. En este momento la asemejo a un alimento que he estudiado ya con microscopio y estudiado ya sus propiedades, en su composición. Tiene un alcance mucho más alto de lo que muchas personas pueden de pronto catalogarlo, ¿no? Cuando usted estudia la composición de algún alimento, se da cuenta que tiene unas propiedades que usted no sabía y que benefician a su cuerpo en muchas áreas. Amén. Mucha gente rechaza se me da la palabra, los carbohidratos. Pero cuando usted se pone a estudiar más minuciosamente qué es lo que puede hacer los carbohidratos en su cuerpo, ya va a tener otra conciencia de eso. Amén. Obviamente sin abusar de ellos. Pero mirando un poco este asunto de los carbohidratos, la gente los desecha en su mayoría. Aún para manejar las proteínas es necesario que vengan carbohidratos y funcionen como un vehículo que transporta las proteínas, porque por sí solas no se pueden diluir, no se pueden transportar por el cuerpo. Es necesario que haya carbohidratos para que esas proteínas hagan su función. Amén. Entonces, la palabra de Dios a veces creemos que la sabemos, ¿cierto? Porque hemos escuchado ese pasaje muchas veces. Muchas veces nos han predicado este pasaje, ¿no? Y uno asume que ya sabe qué es lo que quiere decir ese pasaje, ¿cierto? Pues resulta que la palabra de Dios es demasiado profunda. Amén. Y a veces cuando nos casamos con una sola interpretación de la palabra, podemos cometer errores. ¿Quién es el que va a entender lo profundo de la palabra? ¿Quién es el que
muestra los misterios y los tesoros que están en la palabra. Y el Señor la usa para lo que Él quiere usarla, ¿cierto? ¿Para qué vino la palabra a nuestras vidas? ¿Para qué se manifestó Jesucristo en nuestras vidas? Para dar conocimiento de salvación, ¿cierto? Es para eso que vino Jesucristo. Y aquí la Biblia habla de un pueblo escogido por Dios, con el cual pueblo Dios quería manifestarse a todas las naciones. Amén. Le dijo, ustedes son mi pueblo escogido y si guardan mis mandamientos van a ser mi especial tesoro. Y ustedes van a ser los que van a llevar este mensaje a todas las naciones. La gente se llenó de orgullo y este es el pueblo escogido por Dios y no hay otro escogido. Pero el plan de Dios era que en la fe que tenía Abraham y en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Amén. La salvación es para todas las naciones de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Traer su conocimiento a los hombres para que seamos salvos. Y lo manifestó a través de Jesucristo. Necesitamos conocer a Jesús. ¿Ustedes qué opinan? Muchas veces nos lo pintan solo en una cruz, o usted lo puede cargar en el bolsillo o en el escapulario. Hay otra gente más osada que se lo tatúa y por todas partes del cuerpo, ¿cierto? Pero eso es conocer a Jesús, eso es conocer a Dios. Ciertamente no, ¿cierto? Y la Biblia nos habla, que estos días estuve leyendo Mateo 24, y habla referente a que los discípulos le preguntan a Jesús cuándo van a suceder las cosas que Jesús dijo, ¿no? El- Ellos preguntaban por que Jesús les dijo que en el templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Y la curiosidad de ellos fue cuándo van a suceder estas cosas, qué señal va a haber de que esto va a pasar. Y una de las cosas que Jesús más advierte en este capítulo es, tengan especial cuidado en no ser engañados. El Señor dice, vendrán muchos en mi nombre y harán maravillas y tratarán de engañar si es posible a los escogidos. El Señor advierte que tenemos que tener especial precaución en no ser engañados. O sea, hay un gran riesgo de que aún la iglesia sea engañada porque se van a levantar personas fraudulentas, mentirosas, haciéndose pasar por Dios para engañar. Y bueno, ¿cuál sería el antídoto a esto? ¿Cuál es el dicho popular que la gente tiene? Usted me va a meter los dedos a la boca. ¿Y qué quiere decir con esto, hermano? Yo ya tengo más experiencia que usted, yo ya sé. Pues eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que tengamos experiencia en conocer a Dios. Amén. No una imagen, no una estampita, no subir a Monserrate con frijoles en los zapatos, dice el señor de la emisora, porque en esas cosas no está Dios. Si usted quiere conocer a Dios, primero que todo tiene que ir a comerse la Biblia entera. ¿Amén? Cosas que no entienda, Dios puso personas que pueden explicarlas. Y Dios dice, bueno, si una persona esta la engaña, no, por sus frutos los va a conocer. Todas las cosas las estableció Dios para que usted lo conozca, para que usted no sea engañado. Amén. En su tiempo, en el Antiguo Testamento, dio sus leyes para que la gente lo conociera, tuviera comunión con él. Pero particularmente en el ser humano hay una resistencia en rendirse a Dios. Por eso el que se rinde a Dios, de alguna manera Dios lo exalta. El que se humilla a Dios, de alguna manera Dios lo exalta. Porque no es fácil y no es de todos la fe, dice la Biblia. Porque es admirable aquella persona que se rinde a Dios. Y pero ¿qué es rendirse a Dios? Diría uno, ¿cierto? Porque nosotros venimos los domingos, oramos, lloramos cuando el Señor nos toca. Pero ¿cómo es el resto de nuestras vidas? Y ya la palabra nos muestra que es algo como de suprema entrega. Quiero que leamos esto y vamos analizándolo, ¿vale?
Dice en el título de Mateo 19, en el versículo 16, el joven rico. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Hay varias cosas que, bueno, hay una palabra que quiero que la mediten ustedes. Él dice, maestro bueno, ¿qué bien haré? Es el hombre, el hombre va como enfocado en lo bueno, ¿no? Es admirable que el hombre haya visto a Jesús y lo haya catalogado como bueno, ¿cierto? Aquí manda como, en estos títulos, en mi Biblia manda dos pasajes más que están en Marcos y en Lucas. Y cambian palabras, pero en esencia el mensaje es el mismo. El hombre reconoce quién es Jesús. Y eso es admirable, ¿cierto? Porque cuando Jesús caminaba, ¿qué hacía la gente que lo rodeaba? La gente esperaba recibir un milagro, ¿cierto? Los fariseos que decían, este man es un mentiroso, tiene un demonio, es un blasfemo, no respeta el día de reposo. Pero este hombre, en otro pasaje, creo que es en Lucas o en Marcos, dice que era un principal, era un hombre importante, y vio a Jesús como un maestro y como alguien bueno. O sea, le dio el título que Jesús se merecía, ¿cierto? ¿Por qué lo haría? Porque seguramente vio muchas cosas que Jesús hizo. Y seguramente este hombre era judío y conocía la ley de Dios, ¿cierto? ¿Cómo podría uno juzgar si es bueno o no? ¿Usted cómo juzgaría algo que es bueno? Porque estamos en el cuerpo de Cristo, pero a veces no sabemos juzgar las cosas que son buenas. ¿Le ha tocado a usted en algún momento decir esto es bueno y esto es malo? Ante sus hijos, ante un público, ante una congregación. ¿Le ha tocado tomar decisiones? Dictar en medio de su criterio, dictar lo que a usted le parece bueno. Son decisiones que uno toma todos los días, ¿no? Me parece bueno pagar el pasaje de Transmilenio porque si no lo hago, me volvería un ladrón. A los ojos de Dios sería un ladrón. Y cuando yo evado pagar el pasaje y soy un ladrón, me paro en el púlpito a decir que los políticos son un poco de ladrones y que esos ladrones que cogen en la calle toca darles como a rata, dice todo el mundo en las redes sociales. Y mucha gente que se roba un pasaje va y coge al ladrón que cogieron en el barrio y le da palo y varilla y todo lo que se le pueda dar, ¿cierto? Pero nosotros juzgamos a aquellos que a nuestro juicio son ladrones, son mentirosos, son homosexuales, borrachos y todas estas cosas. Y en esto viene lo que dice el Señor, oiga, no juzgue para que no sea juzgado. Pero el Señor también nos manda que los que son espirituales saben juzgar todas las cosas, pero ellos no son juzgados de nadie. Y en esto estamos comprometidos todos nosotros los que nos venimos a sentar un día acá a escuchar la palabra de Dios para conocer a Dios. ¿Cuál es la manera en el que Él juzga las cosas? ¿Ven? Hay cosas cotidianas en la vida de uno que uno no sabe juzgar, que uno juzga mal, en las cuales uno a veces pretende ser bueno, como lo decía este hombre acá, y ser más bueno que Dios. Y me surgía a mí ayer en una charla que teníamos, ¿será que nosotros siendo cristianos, obviamente a veces no sabemos juzgar porque nuestro corazón se inclina a ciertas debilidades y pretendemos ser más buenos que Dios? Yo le hago una pregunta que contesta la misma Biblia. ¿Usted cree que Dios es bueno? ¿Por qué cree usted que Dios es bueno? En mi estudio que estoy llevando, dicen los profesores, cuando usted va a hacer algo tiene que pensar en por qué y para qué lo va a hacer. Porque cuando usted va a hacer algo tiene que sustentarlo, ¿cierto, profe? Y cuando va a hacer algo tiene que pensar por qué lo hace y para qué lo hace. Entonces, cuando usted dice Dios es bueno, ¿en qué se argumenta para decir que Dios es bueno? Nosotros lo sabemos, ¿cierto? Desde adentro lo sabemos, pero
hay una cosa que Dios nos pide a nosotros y es que seamos sus testigos, ¿cierto? Hace días hablaba del Consolador, que es el Espíritu Santo. Y decía un hombre de Dios machacado por las circunstancias, pero un pastor que el hombre predicaba y mostraba a Dios. Y él decía, nosotros podemos decir que el Espíritu Santo es el Consolador. ¿Y ustedes qué pueden decir del Espíritu Santo? Que es la persona de Dios, que es el que hace los milagros. Y decía, yo puedo decir que es el Consolador porque lo dice la Biblia, pero me vuelvo un loro repitiendo lo que dice la Biblia. Necesito decir cómo me ha consolado él a mí. Y él me ha consolado de muchas maneras. Uno pretende decir que el Espíritu Santo es el consolador sin pasar por tribulaciones, ¿cierto? Sin tener la experiencia. Pero Dios nos llama a nosotros a ser sus testigos. Ahora, nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que decir en cuanto a que Dios es bueno? ¿Por qué Dios es bueno? Si usted fuera a predicarle a alguien y fuera a decirle, es que Dios es bueno, y esa persona le dice, ¿cuál es el argumento que usted me dice a mí que Dios es bueno? Es algo, es algo, o sea, tiene que evidenciarse nuestro conocimiento de Dios, ¿cierto? ¿Cómo va a juzgar usted algo si es bueno o malo? Tiene que haber un conocimiento, ¿cierto? Una traducción del diccionario, una explicación que hablaba de lo bueno decía que algo es bueno cuando eso alcanza el fin con el que fue creado, ¿cierto? Oiga, yo necesito transportarme de aquí a Medellín. Nos inventamos el avión y el avión me llevó de aquí a Medellín. Bien, todo salió bien. ¿Qué puedo decir? Que es bueno, ¿cierto? Pero si yo fuera un ebrio y diría, oiga, es que este whisky está bueno, ese aguardiente está bueno, ¿tendría la capacidad de juzgar de acuerdo a lo que Dios juzga en cuanto a esto? ¿Con qué fin fue creado el aguardiente o el whisky? Para emborracharse, ¿cierto? La Biblia diría que para alegrar el corazón está el vino, ¿cierto? Hay una parte me acuerdo de uno de los libros de Salomón, donde la reina al final le dice al rey, al hijo, la mamá del rey le dice, hijo mío, no se embriague, dejen el vino a los que están tristes, a los que tienen penas y necesitan olvidar esa vaina. El vino no es para los reyes. Y la Biblia dice en otra parte que el vino y la fornicación quitan el juicio. Usted pierde la capacidad de juzgar lo que es bueno. ¿Amén? Pues, ¿qué sería bueno? Uno diría que es bueno. El hombre vino diciéndole al Señor Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hacía este hombre para tratar de alcanzar la vida eterna? Hasta este punto, ¿qué hacía la gente antes de Jesús para heredar la vida eterna? El Señor mandó una ley, la cual se tenía que guardar, ¿cierto? Le dijo a Moisés, bueno, vaya y escribe las leyes que yo les mando, los preceptos, las ordenanzas, al pueblo de Israel para que sean mi pueblo y yo sea el Dios de ellos. Amén. No podemos decir que no hubo salvación antes de que viniera Jesús. La hubo porque hubieron hombres que le obedecieron a Dios. Y ellos tenían que esperar la venida de Jesús para que esa salvación se efectuara. Seguramente muchos de estos hombres no pudieron vivir la ley a perfección, ¿cierto? Vemos defectos en David, vemos defectos en Moisés, vemos defectos en Abraham, en Jacob, en todos los patriarcas vemos defectos en cuanto a la ley, ¿cierto? Pero ellos estaban esperando la redención que venía a través de Jesús. La Biblia nos habla de un lugar que se llamaba el seno de Abraham, un lugar de reposo para los que habían muerto esperando, va a ser redundante, esperando la esperanza que iba a venir. Amén. Esperando que la puerta se abriera para poder entrar. Eso yo creo que muchos de nosotros lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Qué tenían que hacer ellos? Vivir la ley, ¿cierto? Obrar la ley, vivir en esa ley.
Y la gente se acostumbró a vivir por obras, se acostumbraron a vivir por ritos. La palabra de Dios dice que los sacrificios que él demandaba de ellos los cumplían y la sangre de esos sacrificios alcanzaba perdón por un año, pero la conciencia de ellos no era transformada. Amén. La maldad seguía ahí en el corazón. La tendencia a lo malo seguía ahí. Era necesario que viniera Jesús, y dice Hebreos, que la sangre de Jesús es suficiente para limpiar la conciencia de pecado. La obra perfecta es la obra de Jesús. Entonces venía este hombre a preguntarle a Jesús, bueno, ¿qué puedo hacer yo para alcanzar la salvación? El Señor demandaba que al que pecaba podía traer un cordero de un año, un carnero, un becerro, todo lo que demanda la ley para pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Y los que no tenían dinero, ¿qué tenían que hacer? El sacrificio que podían traer era una tórtola o un palomino delante de Dios según sus recursos para recibir la aceptación de Dios, su perdón. Amén. No estoy siendo específico en esto, estoy parafraseando, pero era lo que se pedía. La demanda de derramamiento de sangre para perdón de pecados, ¿cierto? Y podemos poner a este hombre rico versus un hombre pobre. El hombre rico decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo para alcanzar la salvación? ¿Qué bien puedo hacer? ¿Qué bien hace la gente para querer agradarle a Dios? Lo que está en las manos de las personas que ignoran quién es Dios. Vamos a dar mercados, vamos a vestir a los indigentes, a hacer una campaña de limpieza. Es una obra que le sirve mucho a las personas, ¿cierto? Pero son obras que no alcanzan la salvación de Dios. Pan y chocolate, vamos a echarle maíz a las palomas de la Plaza de Bolívar, porque eso hace que Dios vea que yo soy bueno. ¿Cuántas cosas inventa la gente? Vamos a ir a una peregrinación a la montaña de Monserrate o allá arriba a la Virgen de Guadalupe, de rodillas, que se nos pelen las rodillas y salga sangre para que Dios vea que lo estoy haciendo de verdad. Vamos a hacer la procesión de Semana Santa y nos vamos a dar látigo en la espalda hasta que chorree la sangre. Y la gente en su ignorancia piensa que es una obra que le va a agradar a Dios y me va a dar la salvación. Era un hombre con poder adquisitivo que seguramente podía hacer cualquier cosa con la plata, ¿cierto? Mercados para los pobres, porque la gente se acostumbró a vivir en función de una obra social. La Iglesia Católica es la que más obras sociales hace. En estos últimos días salió diciendo, no sé cómo se llama este señor, que sale en el Minuto de Dios, pidiendo recolecta para la gente que tuvo la desgracia en Venezuela. Pero mucha gente se esconde en tratar de tener un comportamiento para poder entrar al cielo. En la iglesia cristiana se ve. Muchos nos escondemos en que ya no tomamos, ya no fumamos, ya no participamos en las cosas que participan las demás gente. Para algunos es un sacrificio ya no echar chisme, y con eso estamos logrando la salvación de Dios. Eso entra dentro de parte de ser un hijo de Dios, ¿cierto? Un comportamiento aceptable delante de Dios. Pero la salvación, ¿de dónde viene? ¿De qué depende la salvación? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la salvación? ¿Por qué viene la salvación hacia su vida? Por la fe en el nombre de Jesús, por la fe en la sangre de Jesús. La Biblia lo dice en el Nuevo Testamento. Dice Pablo que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación viene por la obra de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué venía él a preguntarle al Señor? Señor, tú que eres el maestro y eres un hombre bueno, dime qué puedo hacer, qué obra puedo hacer para alcanzar la salvación, qué bien puedo hacer. Yo le hago una pregunta. Usted hace cosas buenas, ¿cierto? ¿O no?
Pues, se supone que uno hace cosas buenas, ¿no? A veces uno no tiene como aquí clarito qué es lo bueno. ¿Qué sería lo bueno? Oiga, ¿qué sería lo bueno? Lo que yo hago que glorifica el nombre de Dios, eso es lo bueno. Amén. Y si usted hace algo excelente y viene y dice, ah, es que yo soy un duro, yo soy un buen pastor, yo predico mejor que los demás. ¿A quién está glorificando? ¿Cierto? Pero ¿qué decía el Señor? Yo no vine a buscar mi gloria, yo vine a buscar la gloria del que me dio, la gloria del Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre que me dio. Y en esto se ve cuánto ama usted a Dios. Y volvemos al versículo que he dicho varias veces. ¿Para qué nos creó Dios a nosotros? Resumámoslo, para darle gloria a Él. Para darle gloria a Él. Para eso nos creó Dios a nosotros, amén. Entonces el joven rico viene con eso, maestro bueno, qué bien haré para entrar a la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Volvemos a lo de los mandamientos que Dios había dado para entrar a la vida eterna, ¿cierto? Para traer salvación a Israel. ¿Cuándo venía la desgracia a Israel? Cuando los derrotaban, cuando los cogían de esclavos, cuando comenzaban a matarle a los hijos, a rodearnos por todo lado. ¿Cuándo venía la desgracia a Israel? Cuando desobedecían estos mandamientos que Dios había dado, ¿cierto? Y impresionante porque si uno se mete en ese juicio, pues madre, seguramente ese juicio le da a uno cohete. ¿Qué dice el Señor? Amarás a el Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dice, en esos dos mandamientos se cumple toda la ley. Cuando usted logra amar a Dios, tiene amor para amar a su prójimo y seguramente para sufrir todos los otros mandamientos, que para mucha gente es difícil guardarlo. Pero como usted ama tanto a Dios, ¿qué hace? Los guarda, ¿cierto? Naturalmente. Y vemos ese amor en las personas, en nosotros mismos. Amar a Dios de esa manera, con toda la mente, con todo el corazón, con todas sus fuerzas. La mente de uno es una cosa que toca tirarle el lazo y jalarla a toda hora porque ella se quiere ir a hacer todo lo que no es de Dios. Esos somos nosotros. Entonces ahí entra la parte sacrificial, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios, aceptables, agradables. Su culto es ese. Si usted quiere agradar a Dios, debe vivir de esa manera. Una vida sacrificial por amor a Dios. Entonces, ¿qué le dice el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Yo quiero que usted piense en eso un poquito. Que me dice, bueno, ¿era bueno el Señor? ¿Es bueno el Señor Jesús? ¿Y por qué dice ahí que usted me dice, bueno, solamente hay uno bueno, Dios? Esto ya lo dijo el pastor Mauricio hace poco en una predicación. Aún en eso el Señor es bueno, en esa declaración que él hace. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. Entonces uno se queda pensando, el Señor Jesús, bueno porque Él murió por nosotros, ¿cierto? Bueno porque no pecó, sin embargo cargó nuestros pecados. Bueno porque a través de Él tengo salvación y vida eterna. Oiga, el pastor Mauricio decía que él quería, le pidió a Dios que le mostrara el infierno, le pidió al Señor que le mostrara el infierno y después se arrepintió porque él decía que era una cosa horrorosa. Pero yo creo que todos nosotros deberíamos tener una pequeña noción de qué es el infierno para poder valorar la salvación de Jesús. A decir, uy, no, yo no quiero ir allá, tengo que aprovechar lo que Jesús hizo por mí, porque mucha gente desprecia la obra de Jesús, ni siquiera la estima, ni siquiera cabe en la mente la magnitud de la salvación y del amor que Dios ha derramado a través de Jesucristo. Amén. Es bueno que de pronto Dios nos mandara un pantallazo de qué es lo que es el infierno, para ser conscientes del sacrificio de Jesús.
para ser conscientes de que Dios es bueno y no quiere que nos vayamos a ese lugar. Amén. Dice entonces, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué hacía el joven? ¿Cuál era su vida? Seguramente, de lo que nos dice la lectura, habla de una persona que era buena, ¿cierto? ¿Qué le dice el Señor? El hombre le preguntó, ¿cuál es su mandamiento? Y el Señor Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente en otras predicaciones hemos visto que una de las cosas que no le habla el Señor Jesús aquí es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, uno podría decir, o el mismo hombre que le preguntó a Jesús, podría decir, oiga, yo soy un man bueno porque yo he guardado todo esto desde mi juventud, ¿cierto? No he matado, no he robado, le soy fiel a mi esposa, honro a mis papás, pasando por encima de la tradición que tenían los ancianos, ¿cierto? ¿Se acuerda la tradición de los ancianos que era? Que Jesús les dijo, ustedes le dicen a la gente, ustedes enseñan en las sinagogas, es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? Ustedes tienen sus tradiciones de hombres e invalidan la palabra de Dios. Le dicen a la gente, usted le puede decir a su papá y a su mamá, todo lo con que yo pueda ayudarle es la ofrenda que tengo que darle a Dios. O sea que no le puedo ayudar. ¿Y qué les dice el Señor? Así invalidan el mandamiento de Dios por su costumbre. ¿Ha analizado por qué estos hombres le decían eso a la gente? No han captado por qué estos sacerdotes le decían a la gente, pues yo tengo 100 millones de pesos para comprarle un apartamento a mi mamita, pero el ministro me dice que esa platica es es la ofrenda para Dios. Entonces no puedo ayudar a mis papás. ¿Por qué? Los ministros vivían de las ofrendas. ¿Por qué lo hacían? Codicia. No es difícil entender la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces el Señor dice acá, pues, le mandó los mandamientos y el hombre dijo, yo he guardado todo esto desde mi juventud. Para mí, yo soy una persona buena. Hasta ese punto yo creo que el hombre diría, no, pues ya no tengo que hacer nada porque lo que tenía que hacer para entrar a la vida eterna es en lo que yo hago todos los días, es lo que yo practico todos los días. A su juicio el hombre seguramente está diciendo, no, pues ya entré al cielo, ¿cierto? ¿Cuánto judío habrá que dice, pues, es mi ritual, me enseñaron desde pequeño a la Torá, a guardar la ley de Dios? ¿Qué pensaba el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo? Que él estaba matando cristianos, pero era por celo a Dios y entonces lo estaba haciendo bien. Y luego no dice por allá en la ley, no matarás. Entonces, ¿a qué voy? A que uno se engaña a uno mismo, creyendo que uno es bueno. Y al final voy a decir por qué. Una vez se engaña diciendo, yo voy todos los domingos a la iglesia, diezmo, ofrendo, oro, hago una cosa, hago la otra, yo soy bueno. Estábamos hablando con una señora que va a la casa a ayudar y ella tiene unos conflictos con los hijos. Entonces, nos pasa a todos los papás que queremos ser buenos con nuestros hijos, ¿cierto? Queremos que no sufran y les vaya mal en la vida. Entonces voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Usted cree que Dios es bueno? Sí, ¿cierto? Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que Dios es más bueno que justo? ¿Se da cuenta cómo nosotros no sabemos juzgar las cosas? Dios es más bueno que justo, entonces hay un desequilibrio, ¿cierto? E imagínome yo que la justicia de Dios es así. Decía un predicador que los no que Dios les da muchas veces a nuestras oraciones son tan buenos como los sí.
¿Por qué? Porque cuando Dios dice no, es porque ese no le conviene a usted. Y nosotros no lo entendemos. Entonces, cuando yo de papá intento ser bueno con mi hijo o con mi hija, pero me paso por encima de la justicia de Dios, estoy diciendo no sé juzgar las cosas, ¿cierto? Porque lo que yo debería considerar bueno debería ir a nivel con la justicia de Dios, para no transgredir la justicia de Dios. Entonces nosotros como papás solemos decir, pobrecito el chino, pobrecita la china, voy a ayudarla, voy a cocinarle para que no llegue cansada a cocinar, voy a lavarle para que no llegue cansada a lavar. Y se vuelve uno más bueno que Dios, ¿cierto? Entonces la justicia que Dios quiere para esa persona, usted está diciendo, no, 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 pero yo la hago, porque pobrecita, ¿sí me entiende? ¿Y cuándo se evidencia la mala obra que hemos hecho? Cuando hay un hijo contumaz o una hija contumaz. Porque nos estamos metiendo en lo que Dios quiere enseñarle a esa persona. Amén. En la formación que Dios le quiere dar a esa persona. Entonces, aparece la justicia, ¿no? La situación de ella era que la muchacha llamó a un pastor e hizo como una especie de consejería donde sus papás, que eran pastores, estaban ahí sentados. Ella estaba acá y el pastor que ella lo invitó para confrontar a sus papás y decir que eran malos. No sé quién ha tenido consejería matrimonial, bueno, los que están casados, obvio. Va uno lleno de argumentos contra la otra persona, ¿cierto? ¿Y qué hace la persona que Dios envía? Usted hizo esto, usted es así, usted hace esto por esta persona. Va uno con todos esos argumentos y le toca callarse, ¿cierto? Porque la justicia de Dios equilibra la bondad y todas las cosas que uno puede hacer. ¿Sí? Entonces, su merced paga riendo, ¿cuánto le paga riendo a sus papitos? Y la bondad de esos papitos hizo que esa persona se volviera una mala persona. Entonces, lo que a uno a veces considera como bueno no está ajustado a la justicia de Dios. Y me está diciendo que yo no sé juzgar de acuerdo a la justicia de Dios, que no conozco a Dios. Amén. Este hombre se creía bueno, porque el Señor le dice, guarda estos mandamientos y así va a alcanzar la vida eterna. Yo le hago una pregunta a usted que está sentado. ¿Guarda los mandamientos de Dios? Usted puede creer que si el Señor se sentara en este momento a decirle, eh, su merced no adultera, su merced no peca, su merced no mata. Hablando de la ley, ¿cierto? Y tenga en cuenta usted de que el Señor pone una ley más alta. El Señor dice, cualquiera que mire a una mujer con deseo, ya adulteró en su corazón. Quizás usted no ha adulterado con ninguna persona, pero cuando tiene esos deseos lascivos, delante de Jesús ya adulteró en su corazón. Entonces la cosa es más complicada, ¿cierto? No matarás. El Señor dice que cualquiera que se enoje contra su hermano ya cayó en ser un homicida. Y póngase usted a mirar que lo que dice aquí el Señor en cuanto a estos mandamientos, Él los eleva a un nivel más alto. Yo le hago una pregunta, ¿usted cae diariamente en alguno de estos? Yo creo que seguramente en todos, ¿cierto? O en la gran mayoría. No sé hasta qué nivel las mujeres se vuelvan locas mirando a un hombre, no lo sé. Pero sí sé, yo que soy hombre, que es difícil salir a la calle y ver una cantidad de mujeres casi desnudas a la calle y no ser afectado por esto. ¿Entiende? El pastor Pablito hablaba de una mujer que cuando él tenía su tiempo de oración, llegaba una mujer con un gabán a orar con él. Y yo no menosprecio al pastor Pablito, es un hombre de Dios bien bello. Pero ¿qué quería una mujer con una anciana en una silla de ruedas? Una mujer joven.
No hay maldad en esto marcada. ¿Qué relación sentimental o sexual podría tener ella con un señor en una silla de ruedas? Mayor. Pero ella llegaba sin nada de ropa y le mostraba su cuerpo al pastor. Entonces, uno dice, oiga, la maldad tiene un nivel que no se puede medir. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a juzgar las cosas buenas, a juzgar de una buena manera, ¿cierto? Entonces, el Señor más adelante pone las leyes de Él, sus mandamientos, en un nivel más alto. Y uno diría, yo, me queda difícil decir que yo soy un hombre bueno. Tal vez este hombre se estaba considerando como bueno porque él pudo guardar esos mandamientos, ¿cierto? Seguramente se emocionó y dijo, no, ya tengo la salvación en el bolsillo. Pero cuando el Señor pone esos mandamientos al nivel de él, me dicen, no, pues, madre, ¿cuánta gente ha tenido una lucha con llegar a un lugar donde están echando chisme y usted se sienta y se le sale la lengua para meterse allá en la conversación? ¿Ha amado usted a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su vida? ¿Ha amado al prójimo? ¿Qué dice usted? ¿Es bueno? ¿Se considera bueno? Entonces ya me pongo de acuerdo con el Señor Jesucristo. Oiga, sí, el único bueno es Dios. Porque yo he fallado en muchas cosas. Y dice el apóstol, cualquiera que guarde todos estos mandamientos, pero que peque en uno, ya pecó en todos. Así funciona la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el resumen de mi vida delante de Dios? Solo hay uno bueno y es Dios. Amén. ¿Cómo es usted bueno? Pues que Dios esté metido dentro de su corazón y Dios lo hace posible, ¿no? Hablamos de ser bueno, ¿cierto? De las cosas buenas, de las que Dios aprueba. Y la Biblia me dice por allá que el Espíritu de Dios o los frutos del Espíritu es ser bondadoso, ¿no? Eso es uno de los frutos del Espíritu. Que usted pueda ser una buena persona y tomar buenas elecciones, tiene que estar el Espíritu Santo en usted. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Benignidad, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Que de usted salga algo bueno, no aprobado por usted, aprobado por Dios, que glorifique el nombre de Dios. Amén. ¿Qué hacía Jesús? Muchas obras, ¿cierto? Sanaba enfermos, le daba a comer a los hambrientos, sanaba a los leprosos, perdonaba pecados. Y mucha gente dirá tal vez, no, pero Jesús se puso bravo un día y entró y volcó las mesas y mantenía diciéndole a los fariseos que eran un poco de serpientes, que eran unas víboras. Eso no está bien. ¿Usted cree que lo que Jesús hizo a estos hombres y les dijo no está bien? ¿No glorificó a Dios lo que Jesús hizo cuando les hablaba a ellos de esta manera? Si Dios les encargó a ellos que trajeran luz a las naciones y ellos no lo estaban haciendo. Dios evidenció sus malas obras, ¿cierto? Me dice la Biblia que el que se acerca a la luz corre el riesgo de que sus obras sean evidenciadas si son hechas en Dios o si son de otra manera. Que los que hacen las obras en tinieblas se esconden de la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, aún esos momentos donde el Señor confrontaba a los fariseos eran aprobados por Dios, eran algo bueno. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras que nosotros podemos hacer? Hacer que lo que nosotros hacemos glorifique el nombre de Dios. Esas son las cosas aprobadas por Dios. Entonces el joven rico, pues él se creyó bueno porque había guardado esto, ¿no? Dice en el versículo 20, el joven le dijo, todo eso he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ya estoy sobrado. ¿Qué más me falta? Y dice el Señor, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Aquí el Señor habla de perfección, ¿cierto? Y es algo que demanda la Biblia en varios lugares, ¿no? La palabra de Dios dice, sean perfectos, el mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no? Sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto.
Es algo que demanda el Señor para que podamos entrar al cielo. Amén. Seguramente este muchacho, como lo describe aquí, era una buena persona, pero no había perfección delante de Dios. Amén. El apóstol Pablo dice que la ley nada perfeccionó, ¿cierto? La ley no hizo perfecto nada. Él guardaba la ley seguramente, pero no era perfecto. Entonces dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Aquí habla de despojo. Está diciendo el Señor Jesucristo, vaya y venda todas sus riquezas, aunque no lo narra descriptivamente acá, pero le dijo, venda todo lo que tiene y venga y sígame. Aquí suena suave, ¿cierto? ¿Qué dice Marcos? Miremos Marcos 10:17. Se estaban demorando hoy. Dice en el versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Ahí ya le añade un poquito más, ¿cierto? Venda sus riquezas y déselas a los pobres y sígame, aprenda de mí. ¿Qué hacían los seguidores de Jesús? ¿Qué hacía Pablo? Bueno, Pablo no estaba ahí. ¿Qué hacía Pedro, Juan, Jacobo? ¿Qué hacían ellos detrás de Jesús? Lo seguían haciendo qué? Aprendiendo, ¿cierto? La serie dice, estos son mis alumnos. El Señor les estaba enseñando mientras ellos lo seguían, aprendían de Él, ¿cierto? Y terrible ver la muerte trágica de todos los apóstoles cuando usted la busca por internet. Fueron muertes trágicas, impresionantes. Quemados, les arrancaron la piel, los crucificaron, los decapitaron. Fue una muerte terrible, ¿cierto? Pero, y es algo que demanda el Señor, ¿no? ¿Qué dice el Señor? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y para qué era la cruz? ¿Para qué era la cruz? ¿Para qué es la cruz? Correcto, ¿cierto? ¿Para qué cargó Jesús la cruz? Para hacer un sacrificio. Y bueno, no es algo escondido, no es algo oculto que la Biblia muestre, ¿no? El apóstol Pablo decía, ya llegó mi tiempo y yo voy a ser derramado en libación para el Señor. ¿Qué decía Pedro? Ya mi tiempo está cumplido. No me crucifiquen como el Señor, crucifiquen con la cabeza hacia abajo. Y esto habla de una muerte, ¿cierto? Cualquiera diría, no, yo no quiero servir a Dios porque yo le tengo miedo a la cruz y a la muerte. La Biblia habla de que unos judíos no querían tomar la cruz porque no querían tomar ese castigo, ese sufrimiento. Pero decía una canción ahorita que el Señor decía, no temas, yo estoy contigo, ¿cierto? Cuando escuchamos hablar de cruz nos da miedo, ¿cierto? Cuando hablamos de muerte nos da miedo. El Señor dice que una semilla, si no cae al piso y muere, se queda solita, pero si muere lleva mucho fruto. Algo eso lo predicaba hace poco el pastor Mauricio, somos llamados a dar fruto, a multiplicar las cosas de Dios. Lo que Dios le ha dado a usted es llamado a dar fruto. Cuando el Señor habla de los talentos, hubieron unos que fueron alabados por el Señor porque trajeron fruto de los talentos que Dios había dado. ¿Cierto? Aquí habla de la cruz. Yo quiero que miremos Lucas 18:18. En el 22. Dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme.
Hablaba de seguir a Jesús, ¿cierto? Pero en especial de despojarse. Nosotros de pronto no tenemos riquezas. Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro era un hombre rico, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué tendría? Ni barco tenía, porque parece que el barco era del hermano. En la serie presentan a un Pedro lleno de deudas, ¿cierto? Y con una vida arruinada. Pero tenga usted dinero o no lo tenga, el Señor llama a dejarlo todo por él. Mostraba esta Biblia de estudio que es una inversión, ¿no? No es que tenemos que soltarlo todo y nos quedamos pobres, es una inversión. Si usted deja su vida por Cristo, dice el Señor, que aquel que entrega su vida por mí la salvará. Aquel que pierde su vida por mí la salvará. Y en muchas otras partes de la Biblia habla de esto. Dice Pablo, sean pues ustedes como Jesucristo, el cual no miró en sí mismo ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y se hizo un hombre, se humilló hasta lo sumo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué el Señor le pedía esto a este hombre? Oiga, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y tome su cruz y sígame. Venga a vivir una vida de sacrificio. Porque el Señor tenía la autoridad de pedir. Porque Él lo hizo, Él lo dio, lo dice el versículo. Haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual, él siendo en forma de Dios, no miró eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo, haciéndose eh, humilde, se hizo esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tenía la autoridad del Señor Jesús de pedirnos a nosotros que hagamos esto? Amén. Entonces comienza el Señor Jesús a mostrar cuál es el camino a la salvación. No el pensamiento que él traía de qué puedo hacer yo para ser salvo. ¿Qué puedo yo comprar y darle a los pobres para alcanzar la salvación? ¿Qué ofrenda le doy a Dios para recibir su perdón? El Señor Jesús lo expone en una parábola cuando dice que él estaba ahí mirando el arca de las ofrendas y los ricos llevaban muchas cosas, ¿cierto? Porque ellos tenían muchas riquezas. Pero llegó una viuda y echó 2 moneditas. Y el Señor le dijo a los discípulos, esa viuda echó más que ellos. Y los discípulos en su mente natural, ¿cómo así? Ella echó 2 moneditas y los otros echaron seguramente un pucho de monedas. El Señor le dijo, ella echó de su sustento todo lo que tenía. ¿Qué le pidió el Señor Jesús aquí al rico? Todo. Deme todo lo que usted tiene. Esa es la forma en que usted puede alcanzar la salvación. Entregándolo todo. Hubo un problema en los tiempos de los israelitas cuando el Señor les dijo a Josué, usted va a entregar toda esta tierra por heredad, pero tienen que destruir a todos los habitantes de esta tierra, no hacer pacto con ninguno, porque si eso pasa, ellos van a hacer tropiezo para ustedes. Israel entró, conquistaron, los gabaonitas les hicieron trampa, ellos hicieron alianza con los gabaonitas, dejaron a muchas naciones que efectivamente después fueron azote para sus costados, dice la Biblia. Y fueron tropezadero porque ellos adoraban a los ídolos y a los demonios de Canaán. Eso es lo que sucede en nuestra vida muchas veces. Dejamos cosas guardadas en nuestro corazón, las cuales Dios nos ha pedido que le entreguemos. Y no podemos comportarnos como este hombre que se fue triste. Oiga, no hay tristeza en uno cuando uno le falla a Dios por una cosita, por un caprichito, por un gustico. ¿No se pone usted triste de haberle fallado a Dios por un asunto que no ha rendido en su corazón? Tal vez eso pueda hacer que esas pequeñas zorras, dice la Biblia, destruyan todo su viñedo. ¿Qué hizo este joven? Se puso triste porque tenía muchas posesiones. Porque se dio cuenta que seguir a Jesús era entregarlo todo, abandonarlo todo. Seguramente, no podemos decirlo, muchos juzgamos esta parábola como que el tipo era un tipo codicioso.
Para mí la parábola me dice que era un tipo buena persona, que trataba de hacer las cosas que Dios le demandaba, ¿cierto? Pero no vio la vida cristiana como algo cómodo y favorable, la vio como algo sacrificial. Y no podemos decir que eso consta solamente a los ricos. ¿Cuántos hombres ricos hubieron que le sirvieron al Señor Jesús? Nicodemo, todas las mujeres que le servían con sus bienes a Jesús. No queremos incomodarnos, no queremos sufrir, no queremos padecer por causa de Jesús. Pero el Señor le dice, bueno, ya guardó los mandamientos, le falta ser perfecto. Vaya, venda todo lo que tiene y venga a vivir, venga a aprender de mí. Y aprender de mí es llevar una vida de sacrificio, una vida de morir. Va a ser perfecto. Me diría, uy, ¿por qué la vida cristiana es tan difícil? La Biblia me muestra que el Señor Jesucristo fue perfeccionado a punta de padecimientos, dice la Biblia. Por lo que Él padeció, fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación. El mismo Señor Jesús tuvo que padecer, siendo bueno, y fue perfeccionado en la obediencia, dice la Biblia. Que a uno como, si es el mismo Dios, ¿por qué tuvo que hacerlo? Porque tuvo que venir a hacerse como nosotros, para poder entrar al reino, para poder abrir la puerta, ¿eh? Y darnos salvación. El hombre dice aquí la parábola, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, aquí el versículo 21 dice que eh, para poder ser perfecto teníamos que seguir a Jesús, ¿cierto? No sé, muchas veces encontramos a gente, en especial en la anterior religión, lo puedo decir por mi propia experiencia, que usted puede estar en paz con Dios cuando se echa unos 20 Padres Nuestros y unas 15 Ave Marías, ya todo está bien, ya tiene la relación arreglada con Dios, ¿cierto? Y mucha gente opta por este camino fácil. Cuando llega X persona le dicen, eso todo bien que Dios es bueno y lo perdona. Hay una secta que dice que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, entonces usted tiene derecho a consumir cocaína, a tener prostitutas, a hacer lo que quiera, porque Cristo ya pagó por los pecados. Y vemos cantidad de religiones en el mundo que creen en ciertas cosas y creen que están en paz con Dios, ¿cierto? Porque la verdad de Cristo incomoda. Y hay iglesias abarrotadas en creencias que salen de los corazones perversos de las personas. Pero cuando uno va a la palabra se da cuenta que el Evangelio tiene un solo camino y es seguir a Jesús. Y los que hemos durado más tiempo y hemos amado al Señor, nos hemos dado cuenta que no es un camino fácil, que es un camino de sacrificio, como el Señor lo dice. Tome su cruz y sígame. Muera lo terrenal, porque si usted ama lo terrenal se hace enemigo de Dios. Dice la Biblia, ¿cierto? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la Biblia. Y le diría, pero ¿por qué tanta crueldad? Yo veo amor en esto. Crueldad cuando viene una persona y lo engaña haciéndole creer que lo que usted está haciendo mal es bien delante de Dios. El Señor le dice, el camino para la perfección es este. La Biblia nos da la estatura de un varón perfecto, ¿cierto? Vamos a ponerla aquí para la gente bajita. La estatura en el hombre interior, la estatura espiritual, la medida de Jesús. Nuestra medida falla porque yo quiero ser bueno, pero en mi intención de ser bueno, alcahueteo. Ya me estoy saliendo de la medida de Jesús. Estoy siendo permisivo en muchas cosas. El Señor me dice, no, tiene que vivir la justicia y si tiene que sufrir por la justicia, Dios lo ve agradable.
Amén. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo y a Tito? Sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Pero no podemos ver solo la parte doliente, sino que tenemos que ver el área completa, como Dios le dice. Si usted pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, dice el Señor Jesús, va a guardar su vida para vida eterna. Amén. Es una inversión que nosotros hacemos. El apóstol Pablo dice, yo sufro con gozo los padecimientos que faltan en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Naufragios, azotes, cárceles, prisiones, desprecio de los de su nación, apedreado, latigado. Nosotros no concebimos que una persona así tenga gozo por Dios. Amén. Entonces quedamos claros acá para qué es la cruz, de qué se trata el Evangelio. La gente lo adorna bonito, ¿no? La gente piensa que son buenos. Ahora, este hombre en un momento se creyó bueno por guardar los mandamientos. ¿A qué nos lleva Jesús a mirar aquí en esta parábola? En que el Señor Jesús sí los guardó perfectamente. Amén. Los guardó a cabalidad. Hubo un momento donde Jesús le dijo a los fariseos, vengan fariseos, les voy a hacer una pregunta. Redargúyanme de pecado. ¿Ustedes me pueden acusar a mí de pecado? No había de qué acusarlo. Amén. Y alcanzando ese nivel de bondad, muriendo por nosotros, siendo bueno y perfecto, Él no dijo, yo soy bueno. Eso me hace acordar de la parábola que el Señor Jesús dice, o que había un hombre en el campo y ese hombre vino y vino a atender a su Señor y lo atendió. Y después de que el Señor comió, entonces él sí se pudo sentar a comer. Y el Señor Jesús pregunta en esa parábola y dice, ¿hizo lo que tenía que hacer? No, no hizo lo que tenía que hacer. Es como cuando usted le paga a una persona para hacer lo que tiene que hacer y la persona hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? El Señor dice, nosotros tenemos que decir que somos unos siervos inútiles porque a lo que nos mandaron a hacer eso hicimos, no hicimos más. Y el Señor Jesucristo hizo todo lo que Dios le mandó. Y dice aquí al principio de esta parábola, no hay ninguno bueno, solo Dios. ¿De qué le habla eso a usted? La obra del Señor fue perfecta y Él no le quitó la gloria al Padre. Amén. Usted puede ser una persona intachable, pero si lo que usted hace no lo hace para la gloria de Dios, sino para su propia gloria, está haciendo una réplica del enemigo. El Señor Jesús hizo la obra perfecta y le dio la gloria al Padre, ¿cierto? Dice la Biblia que va a haber un tiempo de todas las cosas se tienen que sujetar a Cristo y eso no demora. Pero todas las cosas se sujetan a Cristo y Cristo se sujeta al Padre. Amén. No hay rebelión. Aunque Él sufrió y padeció, no se dio la gloria a sí mismo. Y dice, solo hay uno bueno, el Padre. Me hace acordar de la predicación. Hace poco el pastor predicó que la misericordia viene del corazón del Padre. ¿De quién era el plan para la salvación de las almas? ¿De dónde salió ese plan para todos nosotros que teníamos un destino de destrucción? ¿De qué corazón salió ese plan, ese enternecimiento, ese amor? Ese amor que dijo, yo amo a mi hijo, mi unigénito, pero no puedo permitir que la humanidad se pierda. ¿A quién enviaremos? Y el Señor Jesús dijo, yo voy, yo voy. ¿De qué corazón sale la bondad? ¿De qué corazón salen los recursos para la salvación de toda la humanidad? Aún con el dolor de ver a su hijo en la cruz. El Padre. Cuando usted haga todo lo que Dios le ha mandado, no se ensoberbezca. Dele la gloria a Dios.
Amén. Estamos llenos de iglesias donde creemos que nuestro comportamiento nos hace nos hacen buenos. Y Jesús dice, solamente hay uno bueno. Está viendo este tema de la bondad de Dios en mi vida de estudio y, uy, jue madre, la Biblia lo deja a uno callado. Usted comienza a ver cómo actúa Dios en su bondad, en su compadecimiento, en su misericordia. Y usted dice, no, no hay ninguno bueno, solamente Dios. Hubo otro que se quiso robar la gloria, ¿no? Hubo otro que quiso sentarse en el trono de Dios. La Biblia lo describe como un ángel de luz, un ser supremo, vestiduras preciosas. La música fue creada, instrumentos de música fueron creados para el momento en que este personaje fue creado. Y dice Ezequiel, creo que es el que lo narra, dice, era perfecto, pero se halló maldad en su corazón. Quiso ser como Dios, quiso sentarse en el lugar de Dios. Le quiso robar la gloria a Dios, pero hubo uno perfecto que cumplió la ley perfecta de Dios y no le robó la gloria a Dios. Siempre le da la gloria a Dios. Amén. Concluyo con esto, porque a veces nosotros solemos echar juicios y solemos ponernos por encima de otras personas porque asistimos a una iglesia cristiana, porque hemos leído la Biblia y tenemos algunos versículos y nos catalogamos como buenos y juzgamos cosas como buenas. Pero ¿quién es el único bueno? Dios. Y las obras que usted haga, si no son para darle la gloria a Dios, no son buenas. La Biblia dice que Dios mira las obras de los hombres y para él son como trapos de inmundicia. Yo creo que muchos ya saben que son los trapos de inmundicia, ¿cierto? Antes de que existiera Cotex y todas estas marcas, existían los trapos de inmundicia. Dios mira las obras, las buenas obras de los hombres, las cuales dicen, a veces somos como Kiko cuando llega con su balón, ¿no? Pero el bueno es Dios. ¿Y cuándo puede ser usted bueno? Cuando el Espíritu Santo está en usted y vienen esos frutos del Espíritu Santo. Benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todo eso lo da Dios porque Dios es misericordioso. Amén. Entonces, no sé si le queda claro que el único bueno es Dios. La señora decía, pero es que yo soy buena, yo hago, deshago, le compro, le muevo, le quito, le pongo. Yo no, tal vez no es tan buena. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Elí, el sumo sacerdote que Dios había puesto? El Señor lo llama y le dice, bueno, ¿cómo es que usted no les hizo estorba a estos hijos suyos que son perversos para que dejaran de hacer estas obras? Se inclina uno por querer ser más bueno que Dios, ¿cierto? Pasando por encima de la justicia de Dios. Y eso hizo que toda esa generación se perdiera, ¿eh? Que tuviera una maldición impresionante. ¿Qué le demanda Dios a Eli? No, usted amó más a sus hijos que a mí. Y todo eso trajo castigo. ¿Qué nos enseña Dios hoy? La bondad viene de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de dónde? De arriba del Padre de las luces. Amén. ¿Usted quiere ser una persona buena? Sujétese a Dios y dele la gloria a Dios en todo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hola. Vamos a darle gracias a Dios porque una de las cosas, de los motivos por los que venimos aquí es darle gracias a Dios en todo. Así usted esté triste, así de pronto esta semana no le haya ido bien. Usted tiene que pensar lo que el Señor dice. Él está con usted todos los días de la vida. Amén. No hay que temer. Dios tiene todas las cosas en control. Dios honra a los que lo honran a Él. Amén. Dios bendice a todos los que creen en Jesús. Dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan.
Y si estamos sufriendo de pronto algún padecimiento por causa de Cristo, eso Él lo ve con buenos ojos, amén. Y va a traer un buen fruto. Entonces, venimos a este lugar a glorificarlo, amén. Pero también a aprender de Él. Una de las cosas que Jesús hacía, eh, dijo este hombre aquí, lo decían todos donde él iba, era ver a Jesús como un maestro. Amén. ¿Cuándo podemos ver a Jesús como un maestro? Cuando yo digo, oiga, yo no sé nada, he fracasado en muchas cosas, necesito que Dios me enseñe. Y él llegaba a todas las sinagogas a enseñar, amén. ¿A qué venimos a este lugar? A aprender de él, amén. A aprender lo que el mensaje que él quiera dar y a recibirlo, amén. Entonces, Señor, te damos gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor amado. Gracias porque tú no nos dejas, Señor bendito. Gracias porque tú eres amor, Señor. Gracias porque tú eres compasión, Señor. Tu palabra nos muestra que a pesar de que Israel caía en desgracia por causa de pecar, Señor, de darte la espalda a ti, Señor, que era algo merecido, Señor amado, en la justicia tuya, Señor. Tú los mirabas, Padre, y tenías compasión de ellos, Señor amado. Tu corazón se enternecía, Señor amado, por ver a tu pueblo, Señor, a tus hijos padeciendo, Señor amado, y eso habla de tu amor por la humanidad, Señor amado. Tu palabra lo refleja, Señor amado, con ese hijo pródigo, Señor, que se fue a vivir una vida rebelde, Señor, separada de ti, Señor, a emborracharse, Señor amado, a vivir perdidamente con las prostitutas, Señor, dice este pasaje, Señor, hacer lo que no conviene. Sin embargo, tú no lo dejaste de amar, Señor amado. Sin embargo, tú estás, Señor amado, velando en la puerta, Señor, por todas las personas, Señor amado, para que vuelvan a ti, Señor, porque no quieres un fin desastroso para la humanidad, Señor. A veces nos permite sentir el dolor que causa, Señor, la muerte de una persona sin ti, Señor. A ir a enfrentar un infierno eterno, Señor amado, un sufrimiento eterno, Señor. Nos causa dolor, Señor amado, estas cosas. ¿Cuánto más a ti, Señor amado, que eres el dueño de las almas? ¿Cuánto más a ti que entregaste a Jesús, Señor, para que estas cosas no pasen, Señor? Para que la gente no se pierda en el infierno, Señor amado. Para que no padezcan, Señor amado. Si nos toca padecer aquí en la tierra, Señor amado, tu palabra dice que sea por causa tuya, por hacer lo correcto y lo que es bueno, Señor amado, que eso va a tener un galardón, un fruto, Señor amado. Hoy te pedimos que nos enseñes, Señor amado, a confiar en ti, Dios Santo. Que nos permitas ver, Señor amado, que no es un comportamiento secular, Señor amado, no es algo que se vea, es algo que se tiene que vivir, Señor amado. Cargar esa cruz, Señor amado, con amor, sabiendo que es el vehículo que nos lleva hacia ti, Señor. Caminar en pos de ti, Señor, y tenerte a ti como el maestro de nuestra vida, Señor amado. Tal vez hay muchas voces, Señor amado, y tal vez hay muchas cosas que la gente considera como buenas, Señor amado, pero tú eres quien juzga todas las cosas, Señor, y tu palabra dice que cuando el Espíritu Santo está en nosotros y somos espirituales, podemos juzgar, Señor, de qué es bueno y qué es malo, Señor. Hoy te pedimos que nos impartas tu Santo Espíritu, Señor amado, para hacer las cosas que son buenas, Señor. Y sobre todo para que nuestra alma se sujete, Señor amado, a darte la gloria a ti, Señor amado. No robar la gloria tuya, Señor amado. Nadie puede quedarse con lo que es tuyo, Señor amado. La palabra dice que tú no das la gloria a los hombres, Señor amado. Tú no compartes la gloria con nadie, Señor amado. Hoy te glorificamos, Señor amado, y te damos gracias, Señor amado, por esta palabra. Te pedimos que esta palabra quede sembrada en los corazones, Señor, y que tu palabra produzca en nosotros un fruto, Señor amado. Una actitud justa y buena delante de ti, Señor amado. Algo que tú apruebes, Señor amado. Que tú digas que es bueno, Señor amado. Y de esa manera, Señor amado, podamos caminar todos los días, Señor amado. Teniendo en cuenta que hay un destino para nosotros precioso, bello, Señor amado. Que es tu presencia, Señor amado. Que es tu gloria, que es conocerte como tú eres, Señor. Han venido ciertamente muchos en tu nombre, Señor, engañando a tu iglesia, Señor. Engañando a la gente, Señor amado, haciéndole creer que pagando unas indulgencias, una misa, van a alcanzar la salvación de las personas, Señor, y es una mentira. Tú nos dejas claro que la salvación se adquiere siguiéndote a ti, Señor. Tomando esa cruz, Señor amado, y siguiendo en pos de ti, Señor. Aprendiendo de ti, Señor amado. Y dándole la gloria al Padre en todo, Señor amado.
Bendecimos a tu iglesia, Señor amado. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de recibir tus palabras y atesorarlas en nuestro corazón y aprender de ti, Señor, y tener en ti paz, Señor, y deleitar nuestro corazón en entender lo bello que eres tú, Señor amado, y que tú nos amas, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor amado, traemos delante de ti las cosas que tú nos pides, Señor amado. Los diezmos y las ofrendas que son para honrar tu glorioso ministerio, Señor Jesucristo, de sumo sacerdote, Señor amado, de los bienes venideros, Señor, de el sacerdote que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, Señor amado. Te bendecimos y te damos gracias por las bendiciones que nos das, por el trabajo, por el fruto de nuestras manos, Señor amado, por el fruto del intelecto, Señor, con que tú bendices nuestras vidas, Señor amado, y traes la provisión que necesitamos, Señor amado. Todo esto lo presentamos delante de ti, Señor amado, sabiendo que tú un día nos vas a pedir cuentas de esto, Señor amado, como lo pediste a los fariseos y a los judíos, Señor amado, tú reclamaste a aquellos hombres que te habían robado, Señor, y tú dejaste claro que fue los diezmos y las ofrendas, Señor amado. Hoy te bendecimos, Señor, y pedimos, como lo dice tu santa palabra, Señor amado, que abra las ventanas de los cielos, Señor amado, y haga sobreabundar tus bendiciones sobre nosotros, Señor. Que rebose tu bendición, Señor, para que podamos compartir con la gente que necesita, Señor. Y sobre todo para apoyar tu obra, Señor amado. Se necesitan recursos para apoyar tu obra, Señor amado. Y tú nos permites a nosotros adquirirlo, Señor, pero también pruebas nuestro corazón, Señor amado. Bendecimos a tu iglesia, Señor amado. Bendecimos este día, Dios. Te pedimos que hagas brillar tu rostro sobre tu iglesia, Señor amado. Que tengas misericordia de todos nosotros, Señor amado. Que pongas en nosotros paz, Señor amado. Y que haya en nosotros, Señor amado, un fuego, Señor amado, que arda para ti, amado Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Ok, bueno. Fernando Ayala. Hernando o Fernando. Bueno, amado Dios, hoy levantamos una plegaria, Señor, una oración por este hombre, Señor amado Fernando Ayala. No lo conocemos, amado Dios, pero te rogamos a ti, Señor, que intervengas. Señor, que hagas un milagro, Señor. Tú eres el hacedor de milagros, Señor. Tú eres el que hace todo lo posible, Señor. En este pasaje que leímos, Señor, eh, decían los apóstoles, ¿quién pues podrá ser salvo? Y tú les dijiste que para los hombres era imposible, pero para Dios no hay nada imposible, Señor. A ti clamamos que eres el Dios que hace maravillas, Señor, y oramos también por la iglesia, Señor, para que tú la sanes. Oramos por Dani, Señor amado, por Laura y por todos los que están enfermos en este lugar, Padre. Y en el nombre de Jesús pedimos, Señor amado, sanidad, Señor amado, para tu iglesia. Señor amado, que la gente venga a este lugar a dar testimonio de los milagros que tú haces, porque nuestra fe no está fundamentada solamente en las palabras, sino en el poder del Espíritu Santo, Señor amado. Y en la obra tuya, Señor Jesús, tu palabra dice que tú eh, fuiste azotado, Señor, y por tu llagas hemos sido nosotros curados, Señor. Tú pagaste el precio, amado Dios. Y hoy, Señor amado, abrazamos la sanidad que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, me alegra muchísimo verlos y espero que nos veamos el próximo domingo, amén. Dios nos espera así como, bueno, ya no somos hijos pródigos, pero Dios nos espera todo el tiempo, amén. Dios los bendiga y un abrazo para todos. Bueno, pero ya lo vamos a hacer por fuera, ¿vale?